Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al mi canal, Ministerio de Enseñanza, Gracia y Paz, y quien te habla, Benjamín Vega. Hoy vamos a tener un programa muy especial, es muy controversial, pero es un programa que al final va a ser de mucha bendición, porque vamos a poder aclarar muchas cosas, muchas dudas, y vamos a disipar ideas que no están en la Biblia. Así que yo espero que te quedes desde ahora hasta el final para que puedas disfrutar la palabra de Dios, así como yo la disfruto. Este es mi concepto de disfrutar, enseñar la palabra de Dios. Hay personas que me preguntan, y esta pregunta es la base para todo este programa. Me dicen, las personas que pertenecen a la comunidad LGTB podrán heredar la vida eterna. Te voy a responder con la Biblia. Voy a usar un texto que es bastante complicado para que veas que desde lo complicado ya podemos tener luz acerca del tema. Dice Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir en Cristo Jesús? Quiere decir que el que deposita su fe en Cristo Jesús es puesto en una posición para poder recibir el regalo de Dios, que es la vida eterna. Ahora, cuando tú estás en esa posición que abrazas la vida eterna, el pecado que mata ya no te puede matar. Ahora tú estás muerto para el pecado, pero estás vivo para Dios. Si notas en esta escritura y en ninguna de las escrituras que vamos a ver y el estudio que vamos a hacer, hay nada más agregado que no sea tu fe y Jesús. Esos son los dos comunes denominadores del mensaje de la gracia de Jesucristo. Después de este mensaje, después de esta primera sección, la segunda sección, voy a ser un poquito más técnico y te voy a enseñar que hay dos palabras dentro de nuestras Biblias que se tradujeron mal y se han malinterpretado, y no es culpa de nosotros, sino que hubo un momento en las personas que tradujeron los textos base o los originales y una mala traducción, y es la Biblia que nos ha llegado a nosotros. No quiere decir que la Biblia tenga errores, pero tiene una traducción que es mi responsabilidad como maestro de la palabra podértela clarificar y enseñarte para que puedas acercarte a la escritura y saber lo que realmente dice, y que no te hagas ideas de textos que no dicen lo que tú estás leyendo que dice. Así que, y la tercera parte de este programa, te voy a aclarar qué hay detrás del mito del cuento de Sodoma, porque también ese es otro texto que lo hemos malinterpretado y lo usamos como una piedra para ofender a otras personas, y así el mundo nos mira como homofóbicos, y tal vez es que no conocemos bien las escrituras. Así que yo espero que disfrutes, que sea de bendición para ti, para que tú puedas ser de bendición a otras personas. Así que quédate hasta el final, disfrútalo, comparte este video, dale like, suscríbete al canal, y sin más, vamos a empezar. Romanos capítulo Como está 3, escrito, verso 10 no a hay 28. justo, ni aún uno. Este es una descripción de la humanidad, ¿ok? Sea quien sea, está descrito aquí. Esto es antes de Jesucristo, o personas que no depositan su confianza, su fe en Jesús. Esta es la condición de la humanidad. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos de su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo
quede bajo el juicio de Dios. Cuando habla de ley, si no estás familiarizado, es la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés para el pueblo, para que el pueblo pudiera relacionarse con Dios. El pueblo en algún momento le dijo, dile a Dios que nos diga qué quiere que Él haga y nosotros lo vamos a obedecer. Y Dios le dio una ley, 613 artículos. Y a través de la historia de Israel, expresada en la Biblia, te das cuenta que no pudieron. O sea, la ley les quedó grande porque la pecaminosidad del ser humano pues no puede cumplir una ley o un mandamiento de Dios, menos ordenanzas ni nada de eso. Entonces, dice aquí que quedamos bajo la maldición de Dios. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Antes de Jesús, sin Jesús, estamos bajo el juicio de Dios. Verso 20, ya que por las obras de esa ley ningún ser humano será justificado. Y fíjate que esto es lo más grande que un ser humano puede hacer en términos religiosos para poder acercarse a Dios. Y sin embargo dice que ningún ser humano será justificado delante de Él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, en Jesús, porque no hay diferencia. Entonces, a partir de este momento te das cuenta que el ser humano no hay justo, no hay bueno, no hay quien haga el bien y que estamos bajo el juicio de Dios. Ahora se manifiesta la justicia de Dios por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesús. Entonces, la llave para esa justicia de Dios es la fe en Jesús. Entonces, aquí ya empezamos a ver un poco más claro que la salvación no es por el esfuerzo humano, ni nosotros tenemos la capacidad de ganarla, sino que es a través de la fe en Jesús. Dice el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la humanidad entera, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, ¿qué tengo que hacer? Nada. Es gratis, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, la palabra propiciación es tomar tu lugar, tu sustituto. Entonces nosotros que estábamos bajo el juicio de Dios, Jesús, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, Él toma tu lugar. Yo confío en ti, Jesús. Ok, apártate, yo me pongo para que el juicio de Dios venga sobre mí en la cruz del Calvario. Y tú, a través de tu fe en esa sangre de Jesús, entonces eres justificado gratuitamente y Él pasa por alto tus pecados. Esto es el mensaje del Evangelio de la gracia de Jesucristo, sin mezclarle ley, religión, cultura o moralidad. Es un mensaje de fe, exclusivamente fe en Jesucristo. Dice verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la de Dios, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces hay un solo justo, Dios. Y nosotros, a través de la fe en Jesús, somos declarados justos o justificados, que es un término legal que quiere decir que nos declaran inocentes delante de cualquier tribunal. Esto es muy rico y muy poderoso. Entonces aquí está incluido toda la raza humana. Aquí es una descripción de sin Cristo
y con Cristo. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Por qué te jactas? Si no tienes mérito en esto. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. Por la ley de la fe. La fe, tu confianza en Dios, tu confianza en su sacrificio, tu confianza en su sangre derramada en sustitución por ti, es lo que te da la vida eterna. Sea quien sea. Entonces no existe esa pregunta, no es válida. Las personas de la comunidad LGTB pueden heredar la vida eterna. No es válida porque para todos, porque la humanidad misma, toda la humanidad se descarrió. Y hay una sola ley vigente, que es la ley de la fe en Jesús. Entonces concluimos, dice el verso 28, concluimos pues que el hombre es declarado inocente o justificado por la fe sin las obras de la ley. Y cuando habla de la ley está hablando de sacrificios, reglas, ceremonias. O sea, no hay religión envuelta en la salvación que da el Señor Jesús. Espero que esto quede claro. Hasta aquí pudiéramos ya terminar el video. Pero yo quiero seguir profundizando. Cuando nosotros vamos a Juan, capítulo 3, versos 16, 17 y 18, nos vamos a encontrar con algo bien interesante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo quiero que tú, mediante vamos leyendo cada escritura, prestes atención a ver si hay alguna conexión con nuestras maneras de vivir. Si te das cuenta y prestas atención, la vida eterna y la salvación tiene dos comunes denominadores: la fe y Jesucristo. Más nada. Hay versiones judaicas del Nuevo Testamento que le agregan fe obediente. No existe esa palabra fe obediente. La palabra fe es poner tu confianza. Viene de una raíz hebrea que es amén, que es simplemente creer, sostenerte, mantenerte y estar firme en eso que tú has abrazado. Más nada. Entonces, verso 17 dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, fíjate, la intención de Dios no es venir a condenar, a acusar, a denigrar a nadie. La intención, el corazón de Dios enviar a Jesús es salvar al mundo. A través de su fe, lo dice el verso 16. Entonces dice el 18: el que cree en Él no es condenado. Quien sea. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Te lo voy a repetir. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya fue condenado. ¿Por qué? Porque leíste en Romanos 3 que estamos bajo el juicio de Dios, toda la humanidad. Entonces, la única manera de nosotros escapar de ese juicio es a través de la fe en Jesús, para que Jesús sea nuestro sustituto. Así que si crees hoy en Jesús, eres salvo. Y si no crees, ya estás en condenación. Vamos a continuar, porque hay un verso bien interesante, que es 1 Corintios capítulo 6, el verso 9 y el 10 y el 11, y es donde las personas a veces no comprenden este mensaje de la gracia y se quedan en el verso 10 y no vienen al 11. Y te voy a enseñar algo bien poderoso hoy. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero aquí no se queda. Él sigue y vamos a ir a Gálatas capítulo 5, verso 19 y 21, donde sigue hablando de más cosas y las llama las obras de la carne, que son con las que tenemos que lidiar todas nuestras vidas. Entonces dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Acércate. ¿Quién no ha estado envuelto en enemistades? ¿Quién no ha estado en pleitos? ¿En iras? Sí, porque tal vez yo en fornicación no, pero en iras. En disensiones, que es una división. En borracheras. ¿Te das cuenta? Y hay muchas más cosas que son obras de la carne. Pero si estas cosas nos bloquearan el camino para heredar la vida eterna, ninguno de nosotros va a heredar la vida eterna. Entonces nosotros nos justificamos diciendo: no, Dios conoce mi corazón. Así no funciona. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo no tiene vida eterna. Estas son obras de la carne. Siempre vamos a lidiar con ellas. Entonces ahora vamos a ir a 1 Corintios, el verso 11, que es donde él te dice, cuando él te da la lista y te dice: los injustos no heredan el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los ladrones, avaros, borrachos, estafadores. Entonces te dice en el verso 11: y estos eran algunos de ustedes. Ahí tú puedes pensar: bueno, pero ahora lo que viene, pero ya cambiaron, ya renunciaron a esa vida. No, no es lo que dice allí. Ahí dice: pero ustedes ya fueron lavados, ya fueron santificados y ya fueron justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, se produce cuando yo abrazo la fe en Jesús y Él es mi propiciación, se produce mi limpieza, mi purificación, mi santificación y mi justificación. No habla de abandonar nada, no habla de cambiar nada, habla de que tu fe, cuando tú tienes fe en Jesús, en ese momento Él te limpia, Él te santifica y Él te justifica. Entonces aquí hay una gran verdad. Una persona sin Cristo que roba es un ladrón. Una persona con Cristo ahora es limpio, santo y justo. Simplemente por eso el apóstol Pablo reconoce que Corinto, aunque tiene montón de problemas, nunca les deja de llamar santos, justos, espirituales. Nunca deja de decirles que son templo del Espíritu Santo. Nunca deja de decirles que tienen la mente de Cristo. Nunca deja de llamarlos lavados, santificados y justificados. Y Corinto es una iglesia con un montón de problemas. Pero él trata de corregir esos problemas y las obras de la carne, pero nunca los baja de su posición ni los condena. Esto es muy hermoso, el mensaje del Evangelio. Cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 10, el verso 11 y 12, dice así, y yo quiero que sigas prestando atención a las Escrituras, a ver si encuentras algo. Dice: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Verso 12 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues
pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Solamente es que invoques el nombre del Señor. Esto está muy claro. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje de la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8 y el 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí hay tres cosas muy importantes que no debemos olvidar. Número uno, somos salvos gratis, sin hacer nada. Número dos, somos salvos por fe, pero esa fe nos la ha dado el Señor. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Por eso en 1 Corintios capítulo 12 dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es a través del Espíritu Santo. Verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Siendo así, nosotros nos gloriamos de nuestro nivel de religiosidad, porque sí hay gente más religiosa que otros. Nos gloriamos de que nos levantamos a las 4 de la mañana a orar, de que hacemos ayunos grandes, de que tenemos visiones, de que tenemos esto, de que hacemos, de que no hacemos, y lo sacamos en cara a otras personas, de que nosotros hacemos más, que aquellos hacen menos, que yo me sacrifico más. Siendo así, imagínate si la salvación o la vida eterna fuera por tus esfuerzos. Pero él dice aquí claramente, no es por obras, no importa lo que tú hagas, para que no te gloríes. Esto es un regalo que Dios te da. Tú lo recibes a través de la fe y es tuyo, ya. Entonces hay personas que tropiezan con el asunto del pecado. Entonces, ¿cómo puede ser efectivo el mensaje de la gracia de Dios o la salvación que el Señor nos da si hay todavía un tropiezo, que es el pecado? Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, en el verso 26 dice, de otra manera le hubiese sido necesario a Jesús padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó Jesús una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto es un mensaje muy importante porque para aquellas personas que creen en pecado todavía piensan que pueden perder su salvación. Entonces el Señor te da la salvación gratis por medio de la fe, porque Cristo fue tu propiciación, y cuando tú haces algo, pecas y mueres. No funciona así. Para que la salvación sea algo grande y para que la gracia de verdad sea algo grande, digno de alabar al Señor, el Señor tiene que quitar el pecado. Porque una vez que tú eres salvo, no pierdes más tu salvación. Porque no hay pecado. Cristo lo quitó en la cruz de Calvario. Ahora te voy a explicar algo. La palabra pecado es una palabra que está conectada directamente con la ley de Moisés. La palabra pecado es violar la ley, fallar el blanco. Entonces, cuando tú pecas es porque fallas la ley. Pero cuando la ley fue quitada, el pecado muere. Romanos capítulo 7, verso 8. Al quitar la ley, el pecado muere. O sea, no hay pecado, el pecado está muerto. Es otra manera de decirlo. Jesús, Hebreos 9:26, Jesús quitó el pecado a través de su sacrificio.
Otra manera de decirlo es Jesús terminó con la ley y el pecado murió. Juan el Bautista, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 29, dice cuando miró a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque en la ley tú agarrabas un cordero, lo sacrificabas y esa sangre de ese cordero cubría el pecado. Ahora Jesús en la cruz derramó su sangre y quitó, no cubre, quitó el pecado del mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Entonces no hay pecado. Y ese pecado, no hay pecado. Cuando si leemos Romanos capítulo 6, verso 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿cómo tú te debes mirar? Tú estás muerto al pecado, estás vivo para Dios. ¿Por qué estás muerto al pecado? Porque el pecado está muerto, porque no hay ley. Si hubiera ley, sí hubiera pecado, porque la palabra pecado es violar la ley, pero como no hay ley, no hay pecado. Y Hebreo nos enseña que cuando Él puso su vida en sacrificio, quitó el pecado. Hebreos 10:14 dice que por eso nosotros estamos perfectos, completos, no nos falta nada. Porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Hebreos 12:23. Para siempre. Porque no hay pecado. Esto es una doctrina muy fundamental. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero para que esa verdad te haga libre, tienes que conocer la verdad. Si no conoces la verdad, sigues atado. Es muy importante conocer la palabra, sin añadirle religión, cultura, tradiciones. Entendimos por la palabra que la salvación de nuestro Señor Jesucristo es por la fe sin obras. Aquel que cree en Jesús es salvo. También entendimos que no hay pecado, que el Señor quitó el pecado. Ahora tú me vuelves a hacer la pregunta, ¿las personas de la comunidad LGTB heredarán la vida eterna? Todo aquel que pone su confianza en Jesús es salvo, tiene vida eterna. Esa es la respuesta. Y una vez que tú vienes a Jesús, no hay pecado. Acuérdate de Juan 3:18. El que no cree en Él ya está condenado. Recuerda Romanos 3, porque todos estamos bajo el juicio de Dios. Si tú vienes a Cristo, tú estás libre de la condenación, tienes vida eterna. Si tú no vienes a Cristo, tú estás bajo juicio de Dios. Sencillo. No hay más para darle vuelta. También tienes que considerar que Jesús dijo, yo te doy 2 nuevos mandamientos. Uno, ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el otro, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tú vas a vivir tu vida amando a Dios y amando a tu prójimo. Tú no estás llamado a condenar, a acusar, ni a discriminar a nadie, ni a fomentar un sentimiento homofóbico. Tú estás llamado a predicar el Evangelio de Jesucristo. Tampoco puedes añadirle pidiéndole a las personas que cambien. Eso no es tu trabajo. Tu trabajo es predicar a Jesucristo, que fue el que murió en la cruz del Calvario como sustitución por nosotros. Fue nuestra propiciación. Así que no tengo más nada que decirte. Espero que te hayas disfrutado el mensaje. Espero que compartas este video, que le des like, que lo comentes, que te suscribas al canal. Y recuerda que esta es una parte de 3 videos donde en uno hablo de las partes técnicas, como son la palabra los que se echan con varón y los afeminados, que no están en los libros base que usaron los traductores para las Biblias que nosotros tenemos hoy en día. Y en el otro te hablo del mito de Sodoma y Gomorra para que puedas entenderlo. Así que te veo en el próximo video. Te declaro bendecido.